¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Panorama U. Hasta las 21 horas vamos a repasar, como todos los días, los temas que se han posicionado en los medios de comunicación y también en las redes sociales. Hacia el mediodía se posicionaban estos temas. Uno de ellos era la situación en Aerolíneas Argentinas y la cancelación y la reprogramación de vuelos en todo el país. Por otra parte, también se posicionaba el tema transición, un tema que ha tenido continuidad durante toda la semana y también en semanas anteriores en la provincia de Mendoza. En este caso vamos a hablar de la deuda del gobierno provincial. Hoy Alfredo Cornejo habló con los medios y dijo que él necesita al inicio de su gobierno 4.500 millones de pesos para afrontar distintas deudas del gobierno. Por otra parte, www.unidiversidad.com.ar también nos plantea el tema de la transición, pero vista desde otro punto de vista porque habla de las licitaciones, por ejemplo el transporte, si lo va a lidiar el gobierno de Francisco Pérez o el gobierno de Alfredo Cornejo. Como todos los días, presentamos a nuestro equipo, Gerardo Jiménez Ponce. Gerardo, ¿cómo va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás, Inés? Muy bien. Y hoy nos acompaña Gabriela Soni, analista del discurso y especialista en comunicación política. ¿Cómo va, Gaby? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo estás? Pero muy bien, por suerte. Gracias por venir. Iniciamos, Gerardo, la jornada de hoy hablando de aerolíneas, un tema que se posiciona mucho a nivel servicio y a nivel información también por lo que está pasando en dicha empresa, ¿no? Exactamente. El tema estaba ya esta mañana en las tapas de los diarios nacionales y también en algunos provinciales. Por ejemplo, La Nación titulaba "Se agravó la crisis en aerolíneas, canceló otros 128 vuelos". También estaba la información en Diario Clarín: Aerolíneas se disculpó por el caos, pero luego canceló 242 vuelos. Bien, ahí estamos viendo las tapas. Y vemos aquí Los Andes y El Sol, que titulaban "La odisea de conseguir un pasaje aéreo y Aerolíneas canceló vuelos otra vez". Muy bien. Esta información tuvo, como decías bien, mucha repercusión durante la mañana. Desde temprano se fue posicionando en los medios y también hubo actualizaciones en el transcurso de la mañana. Diario 1 tenía una información: los pilotos de aerolíneas critican a la dirigencia política por convertir a la empresa en un campo de batalla. Y por otro lado, Los Andes, Recalde, hay 0 vuelos cancelados. Vamos a tratar de explicar un poco. Hubo muchas idas y vueltas con la información. La información a primera hora de la mañana que traían los matutinos tenía que ver con la suspensión de un gran número de vuelos nuevamente. Y de alguna forma vamos a decir que Clarín, La Nación a nivel nacional tenían denuncias de irregularidades y atribuían la cancelación de vuelos a la sobreventa de pasajes aéreos. Esta información fue desmentida por Aerolíneas. Aerolíneas emitió un comunicado donde oficialmente informaba que los vuelos han ido postergando por varios motivos. Se lo atribuye a condiciones meteorológicas en puntos de destino en estos días de vacaciones, en Bariloche, en Iguazú y algunos otros lugares, que han provocado que los vuelos se han tenido que postergar. Al mismo tiempo aseguran que hubo paro de controladores aéreos, que hubo que hacer mantenimiento en algunos aviones y también que algunos pilotos de Austral hicieron una especie de restricción del servicio. Entonces, por estos motivos aseguran que los vuelos se tuvieron que postergar y que eso implicó que haya grandes demoras. Pero en principio decían que no tiene nada que ver con la sobreventa. De hecho, denunciaban explícitamente los dichos de algunos medios y decían que tenía que ver con una operación, en verdad. Es importante destacar que a nivel nacional está bien polarizada la información, digamos. Clarín y La Nación de alguna manera informaban sobre la sobreventa de pasajes y otros medios como Página 12, por ejemplo, le daban lugar mucho a la declaración de Mariano Recalde diciendo que estaba normalizada la situación en aerolíneas, ¿no? Así es, y se hacía patente esta pelea que hay en los medios. Ahí estamos viendo algunas tapas, por ejemplo, de La Nación y de Clarín, por ejemplo. Exactamente. Que es lo que te decía antes. Bueno, La Nación hablaba de los 128 vuelos nuevos que se cancelan, Clarín hablaba de los 242 vuelos en total. Lo cierto es que hubo vuelos cancelados, se hizo patente en los medios, sobre todo a nivel nacional, esta pelea, esta disputa que decís. Los medios más oficialistas hacían una defensa, o más que una defensa, en verdad tomaban la palabra oficial de Aerolíneas, la explicación que daba Aerolíneas, mientras que los medios opositores o más cercanos a la oposición claramente lo atribuían a una mala gestión en Aerolíneas. Y lo decían explícitamente. De hecho, hablaban de deuda en la empresa y demás. Acá en Mendoza lo que pasa generalmente con estos casos, cuando está muy polarizada la información en Buenos Aires, acá, en casos, por ejemplo, el de Aerolíneas o otro caso más, teniendo en cuenta los servicios, se habla más de esto, de la suspensión y qué tienen que hacer los usuarios, ¿no? Sí, esta mañana, y sobre todo en radios, en televisión y en algunos otros medios
web no tan politizados en Mendoza, la preocupación tenía que ver con el turismo. Son semanas de vacaciones en Buenos Aires, se esperaba y se ha ido dando la llegada de muchos turistas a Mendoza, y la información tenía que ver más que nada con los 8 vuelos de Mendoza que están cancelados. Totalmente. Y durante la tarde también El Sol tenía una actualización donde desde las agencias de viaje se informaba de la situación, se tomaba la palabra de los agencieros, un poco también tratando de mediar en estas posturas encontradas. Los agencieros decían que efectivamente en las últimas 2 semanas hubo dificultades para vender, que no se pudieron vender muchos vuelos, pero también afirmaron que la situación se va normalizando y que es cierto que tras la cancelación de muchos vuelos, se lleva mucho tiempo reacomodar a todos estos pasajeros, dada la gran cantidad de viajeros que hay en estos días por las vacaciones de invierno. Exactamente. Cambiemos un poco de tema. Hablábamos al principio del programa sobre lo que fue el discurso de Mauricio Macri luego de la victoria de Horacio Rodríguez Larreta el domingo pasado tras el balotaje en la ciudad de Buenos Aires. Una noticia que hemos venido siguiendo por este cambio de discurso, por lo menos así titularon los medios de comunicación, en la palabra de Mauricio Macri cuando ganó Larreta. Macri dio su discurso previo al de Larreta, manifestando que, bueno, que Aerolíneas Argentinas, que por ejemplo la situación con ANSES y también con YPF, iban a continuar siendo estatal en el caso de que Mauricio Macri sea presidente de la Nación. Esto generó muchas críticas y también lo tomó el oficialismo. Gaby, ¿qué podemos analizar al respecto? Sí, bueno, es muy interesante todo lo que se produce en campaña con los discursos políticos, ¿sí? Un discurso le va contestando al otro. Ese discurso que pronunció Macri el domingo pasado, digamos que tiene que ver con un discurso que había intentado instalar el kirchnerismo en relación con el miedo, temor de que si ganaba Macri se iban a terminar los beneficios sociales como la asignación universal por hijo, las jubilaciones, los aumentos de las mismas. Entonces, de alguna manera, ese discurso del domingo está respondiendo a ese temor construido por los kirchneristas, ¿sí? Eso por una parte. Y por otra parte también proviene de la devoción que tiene el PRO por las encuestas. Ellos se guían todo el tiempo por los sondeos. Entonces, teniendo en cuenta los sondeos, más ese otro temor que habían tratado de infundir los kirchneristas, bueno, hace ese discurso reivindicando logros de la gestión de Cristina. Habrá que ver, aparentemente por las reacciones no fue el momento más oportuno. Se supone que él, primero que se pensó en función de las expectativas que iba a obtener más de 10 puntos de diferencia. No fue más cercano. Entonces, además, si tenemos en cuenta que solo fueron 3 puntos, todavía resultaba menos apropiado ese discurso, ¿no? Y entonces a él se lo quería posicionar, comenzaba su campaña para presidente pensando en esa diferencia electoral importante. Entonces lo que se espera es lo que se denomina una puesta en aceptabilidad de un discurso. Lo que sorprende es que esa puesta en aceptabilidad sea una reivindicación de los logros de Cristina. Por supuesto, y él llama la atención porque con esta reivindicación le da motivos a la presidenta para que en cada aparición haga referencia a que ahora la oposición les da la razón, que antes los combatía, discutía, les votaba en contra y sin embargo ahora les parece bien. Ella lo lamenta, se pone contenta, pero lamenta porque hubieran podido ponerse de acuerdo y podrían haber hecho cosas importantes para el país. Claro. Entonces, hace esto por ese temor que habían infundido los kirchneristas. Después también es importante que hacia el interior del PRO ese discurso también trajo algunas diferencias. Trajo un revuelo. Incluso había una nota hoy en La Nación donde Horacio Rodríguez Larreta también le llamaba la atención. Cómo utilizó Macri su momento, que es un momento de suma exposición cuando gana el PRO, dar esa locución y decir las cosas que dijo, ¿no? Claro, ahora tenemos que pensar que alguien le ha dicho ahora a Rodríguez Larreta que salga a decir eso, porque o sea, nada de lo que dicen en general los políticos en campaña está dicho al azar, antes se piensa mucho. Pero como te digo, era el lanzamiento de la candidatura de Mauricio Macri y tenía que hacer un aporte, no ese reconocimiento de esa gestión. Y por otra parte, lo que sí se notó que fue una pena porque como que había mejorado su oratoria, estaba como más fluido.
pero después falló el contenido. Claro. El discurso es forma y fondo. Totalmente. Es lo que se va a decir y cómo se lo dice. Había mejorado bastante y sin embargo, bueno, ha generado estas reacciones que cuando intentan justificar los mismos del PRO todavía confunden más porque dicen que esto estaba planeado hace 10 días. Bueno, o que por ejemplo Sanz dice está bien que ahora reconozca, o sea, no hay forma de justificar. Él quizá lo tendría que haber dicho en otra circunstancia de menor exposición, no tan importante. O sea, fue desafortunado el discurso para ese momento en especial. También, digamos que hubo estrategias, que después lo vamos a hablar con los spots, de acercarse al, que en este caso eran militantes, pero dejaron el escenario y aparecieron dentro de los militantes, si bien había, bueno, un cerco, pero trató de empezar ese... Antes de dar el discurso, aparece abajo, ¿no? Arriba en el escenario. Entonces ya estaban exactamente. Y que se decía que también iba a dar algunas definiciones, pero nunca esas definiciones eran las que se esperaban. Muy bien. En el segundo bloque vamos a hablar de los spots, tal como lo dijo Gaby, también en el tercero sobre la cadena nacional, en donde la presidenta también hizo alusión a lo que hablábamos recién tras las declaraciones de Mauricio Macri. Corte y ya venimos. Seguimos aquí en Panorama U. Recuerden, se pueden comunicar con nosotros vía redes sociales. Estamos en Twitter, en @señalu. También en Facebook, nos encuentran allí como Señalu. En www.señalu.tv y también en www.unidiversidad.com.ar. Y les recordamos que estamos regalando 2 entradas para ir a ver a los Pumas versus los Wallabies por el Rugby Championship este sábado en el Estadio Malvinas Argentinas. Lo único que tienen que hacer es postear una foto y etiquetarnos en nuestras redes sociales, ya sea el Facebook o el Twitter, mirando Señalu o también chequeando el portal www.unidiversidad.com.ar. Participen, estamos regalando 2 entradas para el partido de los Pumas este sábado. Continuamos, Gerardo. Uno de los temas que viene durante toda la semana, incluso semanas anteriores, el tema transición, ¿no? Así es, el tema transición y las cuentas de la provincia es un tema que podemos esperar que siga estando en agenda, interrumpido seguramente en varias ocasiones por la agenda política nacional, que también tiene mucha relevancia en este tiempo, pero de aquí a diciembre, en el proceso de la transición, ese tema va a estar y acapara mucho la atención de los medios. Eso ha pasado estos días y sigue sucediendo, como bien lo decías. Esta mañana Los Andes titulaba Cornejo pide 4.500 millones para poder comenzar su gestión. El Sol, por su parte, Cornejo deberá enfrentar el rojo financiero con la Nación. Vamos a decir que el gobernador electo va a tener que afrontar pago de sueldos, de aguinaldo, asumir el descubierto con el Banco Nación, pagarle a proveedores y asumir la coparticipación con los municipios. Todas cosas que tiene que hacer en los primeros días de su gestión, en los primeros 20 días de su gestión. Y recordemos que diciembre es un mes corto y hay menos recaudación, o sea que Alfredo Cornejo va a necesitar más descubierto o una posible toma de deuda, ¿no? Exactamente. Esto preocupa al gobierno entrante, por eso también han querido hacer estas reuniones de transición que se han visto interrumpidas y están ahora en una especie de impas con algunas controversias. En la tarde el Sol titulaba Transición en stand-by, no se puede complicar al gobierno que viene. Declaraciones de Alfredo Cornejo, como bien decías, habló con los medios y afirmó que insistirá con el diálogo. Tuvo un tono bastante más conciliador del que habíamos estado acostumbrados y dijo que la idea es dialogar y poder llegar a un acuerdo. Es cierto que el tema les preocupa y que es necesario encontrar soluciones. Incluso en los últimos días venían hablando Martín Kirchner y Enrique Baquí por el radicalismo. Francisco Pérez solamente dio una conferencia de prensa en donde dijo que iba a anunciar el envío de un nuevo presupuesto a la legislatura, pero Cornejo todavía no hablaba después del supuesto fin de la transición o el corte de diálogo, ¿no? Entonces hoy sorprende que Cornejo hable. Exactamente, así es. También Sitio Andino tenía en portada hoy día Cornejo sobre la transición. Si piensan que me perjudican, están equivocados. Y MDZ, por su parte, Cornejo le remarcó la cancha a Pérez. Muy bien. Que tiene que ver con esto, justamente, con la necesidad que plantea Cornejo de rentablar el diálogo y de poder verdaderamente llegar a un acuerdo e ir trabajando en conjunto para afrontar estas situaciones. Y finalmente te doy otra información, un poco más de último momento, porque Pérez hoy día entregó escrituras de viviendas y se refirió a este tema y dijo que bajo ningún punto de vista tiene intenciones de dejar la provincia en una situación caótica. Digamos, es cierto que hay
posibilidades de diálogo y hay idea de diálogo quizá de las dos partes. Cuando las cosas se aplaquen un poco, seguramente va a haber diálogo y, como te decía, este tema va a seguir estando presente porque es necesario y porque va a ser un tema de actualidad de aquí a diciembre. Y sigue presente en www.unidiversidad.com.ar. Al principio del programa hablábamos de que esta nota también habla de la transición, pero desde una arista diferente porque habla de las licitaciones. Estamos en medio de la licitación del transporte público en la provincia. Bueno, ¿será el gobernador Francisco Pérez o Alfredo Cornejo el que tome este trabajo que es bastante importante? Algo así plantea también esta nota, ¿no? Exactamente, tambaleo de licitaciones y decisiones, la nota de Gabriela Chepi, que habla sobre esto, ahora sobre la licitación de transporte, que vamos a recordar que en primer lugar Pérez le ofreció a Cornejo la posibilidad de no realizarla ahora, de postergarla un poco. Después Pablo Rusol, ministro de Transporte, dijo que lo van a hacer ahora, que va a ser un signo de la gestión. Se refería un poco a estas idas y vueltas con respecto a la licitación de transporte, pero también a otra controversia suscitada por los números de la provincia, el tema de la deuda de la provincia, donde Kirchner asegura que tiene números oficiales del contador de la provincia que aseguran que la deuda llega a 5.700 millones, sí. Exactamente. Desde el oficialismo desmienten estos números y hay una controversia ahí por un CD, un DVD, vamos a decir, con información que desde el radicalismo esgrimen tener con los números oficiales, y que un poco el oficialismo desmiente. Así que ahí hay un problema de información. Lo cierto es que este dato de cuánto es la deuda y que va a haber que afrontarla, va a haber que afrontarla. Así que el dato de cuánto es y tener que pagarlo, va a haber que hacerlo en algún momento. Es importante también que se conozca y en algún momento de aquí a diciembre también se va a saber. Totalmente. El CD estuvo circulando en los medios de comunicación, creo que estuvo en Canal 9, en Canal 7. Los funcionarios del radicalismo lo llevaban y lo mostraban. Como diciendo, acá tenemos la... Lo mostraban la firma. Claro. De hecho, hubo peleas en vivo entre Marcelo Costa y Kirchner que tenían diferencias respecto al tema. Muy bien, seguimos hablando de los spots. Hablábamos recién de Mauricio Macri, presentó un spot de cara a la campaña, ¿no? Sí. Y acá vuelve a suceder lo mismo. En esa pieza publicitaria política traen las representaciones del imaginario colectivo, ¿no? De esa dificultad que tiene Macri para llegar a la gente común y corriente. Y a otra estrategia también de campaña, que es la de no hacer definiciones, de pronunciarse lo menos posible sobre los temas, no posicionarse. Entonces ahí vimos a un Mauricio sin hablar, tampoco estaba Gabriela Michetti. Sí, en ese spot no habla nunca y hace un repaso de todas las visitas que ha tenido Mauricio a lo largo del año, digamos. Sí, los timbreos. Y va saludando los timbreos, exactamente. Y va saludando personas y lo vemos a Mauricio Macri. Así durante todo el spot, va saludando a gente y se le pone el nombre de la persona sin el apellido y de dónde es. Exacto, esa es una estrategia que ellos también tienen de querer darle protagonismo a la gente. Inclusive por radio sale Michetti, le ponemos voz a tus sueños y entonces que cada uno grabe su sueño y eso va a salir por radio. Entonces quieren transferir ese protagonismo a la gente y al mismo tiempo mostrarlo cerca. Mauricio tiene problemas para lo que se denomina la metacomunicación, es decir, lograr ese acercamiento, esa empatía, esa proximidad, y lo que pasa es que no resulta muy creíble, ¿no? En ese contacto parece como artificial. Entonces, bueno, intentan posicionarlo desde ese lugar. Y tuvo mucha repercusión el jingle que acompaña. Exacto. Si vemos Él no habla, la canción está todo el tiempo. una sola vez tiene lugar y hacia el final habla de tener dos manos para abrazar, que es lo que se intenta. No sería lo más adecuado. No creo que con ese equipo de campaña tan importante que tengan se les haya pasado ese detalle y además con todas las canciones que podrían ser elegidas. Claro. Tampoco quisiera pensar en la mala voluntad, pero me parece que no es necesario. No solamente necesario no es, sino que es contraproducente. Incluso los medios tomaban eso ayer. Es contraproducente porque ayer y esta mañana en las radios los medios no hacían más que hablar de este tema. O sea, se referían a esta canción y a esta controversia que suscitaba. Claro. Hablamos de Scioli ahora. Scioli también, muy interesante la pieza publicitaria de Scioli. No aparece con Zanini. No sé si hay una imagen con la presidenta.
Y es importante porque él podría haber explotado el mito del héroe por su historia de vida, ¿no? Por todas las dificultades que ha tenido que superar. Pero si vos observás, está claro lo que dice el mensaje kirchnerista, ¿no? Que el candidato es el proyecto, es Cristina. Es una campaña basada en todos los logros de la gestión kirchnerista. No hay, fíjate, una promesa, no hay nada específico que lo caracterice a Scioli. Sí hay mucha emotividad, como existen en todas las piezas del kirchnerismo, alentando la esperanza, por supuesto, y el sobre mensaje todo enfocado en la continuidad. Exacto. Construir sobre lo construido, como se hace en la ciencia, ¿no? Ese spot también se ha cortado porque era como muy difícil de sacar, ¿no? Me están diciendo que Lilita Carrió no tiene un spot todavía. La victoria Ah, ¿tiene? es la victoria ¿Tiene de spot? Sí. Ah, no lo Bueno, tenemos no nosotros, importa, pero tiene pero un spot. podemos decir, podemos dar algunos datos. Lilita dice, bueno, es la primera campaña que no la hacemos con tu dinero, entonces sale que es filmada con un teléfono, digamos, celular, pero que no pierde imagen. La primera con la que se lanzó, es decir, bueno, yo soy del centro, a Toti Flores, que es un dirigente muy importante, vos sos de La Matanza, dice la fórmula soñada, muy Lilita. Después fueron mejorando y me parece sí atinado porque era muy preciso y sale Toti Flores diciendo qué quieren los pobres o qué queremos, perdón, porque él está incluido, dice queremos ser clase media. Claro. Y después Lilita en otro también muy corto pero contundente, lo que ellos se robaron es lo que a vos te falta. Después también ella exalta a Toti, lo hace como más interactivo, es decir, porque tiene más decencia que dinero, más convicción que dinero. Bueno, en esa tónica, o sea, algo muy austero, pero, o sea, primero como que no decían nada y después fueron concretamente a ciertos puntos. Y el tema del dinero de la campaña a nivel radio se traslada que la locutora hace los dos roles, digamos. Es difícil explicarlo gráficamente, claro, pero la misma no van a locutora que gastar hace el esa. inicio, después continúa el spot y dice no tenemos mucha plata para la campaña, es la misma locutora la que hace el spot. Claro. Digamos, se traslada lo mismo de la tele hacia la radio. Exacto. Bueno, muy bien, vamos al segundo corte aquí en Panorama U. Recuerden, pueden participar por las entradas para el partido de los Pumas. Tienen que etiquetarnos en las distintas redes sociales, en Señalú, allí en el Twitter o si no también en el Facebook, chequeando o mirando el canal de televisión o también chequeando www.universidad.com.ar. Corte y ya venimos. Último bloque aquí en Panorama U. Hoy hubo cadena nacional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y esto fue noticia, ¿no, Gerardo? Sí, es 30ª cadena nacional durante el año y los medios en principio informaban antes de que sucediera la cadena nacional que se iba a producir. Esto estaba en portada tanto en Los Andes como en Diario 1, algo que no había sucedido en las últimas cadenas, no habían estado tan a la expectativa de esto. Pero es cierto que esta cadena nacional la venían prácticamente anunciando desde ayer porque decían que Cristina iba a estar en Santa Cruz y que iba a hablar desde allí. Vamos a decir que la presidenta estuvo allí para inaugurar obras y para hacer algunos anuncios, principalmente licitación para construir un nuevo puerto de hidrocarburos en Puerto Loyola, inauguración de un centro de articulación de política sanitaria, entrega de móviles a la policía local y se hicieron también algunas videoconferencias con otros puntos del país. Claramente esta no fue la información más destacada en los medios. Los medios tenían en portada Los Andes, Sitio Andino, Uno tenían portadas referidas a la cadena nacional y vamos a hacer dos diferenciaciones. Algunos medios hacían hincapié en el refuerzo a las candidaturas de Máximo Kirchner y de Alicia Kirchner. Ahí presentes en la foto. Que son precandidatos a gobernadora de Santa Cruz y a diputado nacional por Santa Cruz. Mientras que otros medios, como por ejemplo Sitio Andino, hacían más referencia a las críticas a la oposición que estuvieron presentes en el discurso. Exactamente. Cristina se refirió a la recuperación de YPF, de Aerolíneas Argentinas y de los fondos de las AFJP. Y de esa manera, exactamente de esa manera vamos a retomar lo que hablaba Gaby al principio, pero esto también tuvo mucha repercusión en las redes sociales. Inmediatamente el hashtag Cadena Nacional se posicionó y la gente empezó a opinar al respecto. Vamos a ver y a ejemplificar cómo la gente se expresaba. Por ejemplo, Patricia Bullrich reflejaba una situación social que se está viviendo allí en Santa Cruz con trabajadores estatales y lo reflejaba y ahí ponía el hashtag Cadena Nacional.
Por otra parte también, la cuenta oficial de Cristina ahora firma de acuerdo para las obras de vinculación marítima entre las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, siempre tuiteando mediante se hace la cadena nacional. Y por último, también una opinión de Gabriel Solano. Esta fue una cadena nacional familiar, un regalo de la madre para su hijo, haciendo alusión a la presencia de Máximo Kirchner y también a la presencia de Alicia Kirchner, quien va a ser candidata a gobernadora. Y a nivel discursivo, Gaby, ¿qué podemos decir? Claro, bueno, hay que hacer una referencia al contexto que salía ahí, ¿no? Y a la locación. Se hizo en un estadio cerrado porque hay más de 120 días que no se recogen los residuos. Hay ese problema, entonces, bueno, para evitar ese problema, además Bernie mandó la gendarmería, el intendente tuvo que limpiar un poquito la ciudad porque el aspecto era muy desagradable. Y efectivamente, como decía, en lugar de Frente para la Victoria, Familia para la Victoria, claro, en relación que se estaba posicionando a Alicia como candidata a gobernadora y a Máximo como legislador nacional. Es importante porque si vos ves la cámara también sirve para posicionarse. Sí. Aparece Alicia, aparece Máximo, también aparecía la nuera de Cristina, que creo que va a estar a cargo de este centro de articulación de políticas sanitarias. Inclusive el término de cibersalud que incorpora la presidenta siempre utiliza esos tips así, digamos, bien publicitarios. Entonces estaba toda la familia para, digamos, posicionar a estos candidatos, ¿no? No solamente por la Cámara, sino porque Cristina la nombra específicamente, sobre todo cuando hace referencia a los chalecos que habían superado ciertas presiones y lobbies y se han podido fabricar en la Argentina gracias a la intervención de Alicia. Bueno, siempre están los logros, son 12, 14, 15, una enumeración caótica. Es importante también la justificación que ella siempre hace de las cadenas, que los medios no dan a conocer las buenas noticias. Y además lo justificó como que la sociedad se va a empoderar en la medida en que conozca cuáles son sus derechos. También es importante, como se destaca ahí, la referencia a la oposición, que lo de ellos es tan bueno que hasta la oposición ahora les reconoce su gestión. No lo nombra Macri, pero no lo nombra, por supuesto, porque eso también es otra estrategia, no se nombra. Fíjate vos, a su cuñada la nombró, ¿sí? Pero a Macri por alusión hace referencia, ¿no? Porque si vos nombrás, le das entidad y jamás Cristina le va a dar entidad a alguien de la oposición, ¿no? Entonces, ella destaca y esa le permite hacer la diferencia. Primero, que ahora se reconoce lo que antes se combatía o inclusive señala que no votaron todos esos proyectos y ahora les parece bien. Entonces marca la diferencia de lo que es la conveniencia electoral y lo que es la convicción, la coherencia y los sentimientos con lo que ellos se han movido durante su gestión kirchnerista. Y también deja un mensaje esperanzador porque hay otro país, Néstor sacó del infierno, que ese también es otro tip del discurso de Cristina. Y ahora, bueno, tienen esta aerolínea con los vuelos, o sea, parece que no había tomado cuenta de las cancelaciones. Y las reprogramaciones. Y exactamente, de la recuperación de los fondos de las AFJP, después también la recuperación de YPF y finalmente, bueno, esto de poder diferenciarse de Macri, como decíamos al principio, esto va a estar presente en cada discurso que dé Cristina de aquí hasta el último día que pueda intervenir en la campaña, ¿no? Totalmente. Gaby, muchas gracias. Mañana venís, ¿no? ¿no? Sí, mañana vengo. Mañana nos reencontramos. Muy bien. Gerardo, muchísimas gracias. Gracias, Ignacio. Muy bien, nos vamos. Mañana, 20:30, una nueva edición de Panorama U. ¿Cuáles fueron los temas que hoy se posicionaron en los medios de comunicación? El tema aerolíneas argentinas. Como decía Gerardo, en la provincia de Mendoza los medios hablan mucho de los servicios, de cómo están los vuelos actualmente. Otro de los temas posicionados durante toda la semana y hoy también es el tema transición entre el gobierno de Francisco Pérez y Alfredo Cornejo y también la política nacional. Todos se lanzan en campaña y estamos analizando los spots de los distintos candidatos. Se quedan con Cultura al Aire luego de nuestra edición de Panorama U. Mañana nos reencontramos 20:30. Chau, chau.